La semana pasada comenzamos una nueva serie de prédicas que nos estará llevando allí estudiando, analizando varios personajes bíblicos, grandes hombres y mujeres del Señor y la manera como Dios les habló, la manera como el Señor les llamó y les encomendó ciertas tareas fundamentales para la extensión de su reino, ¿sí? Así que continuamos en esta serie de prédicas Llamamiento Divino y hoy vamos a ver el segundo personaje. Y te invito a que busques allí en tu Biblia Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo, ¿sí? 22 versículos de una historia que seguramente han escuchado, habrán leído, pero vamos a verla un poquito con más detalle. No nos va a dar el tiempo para analizar todo el capítulo entero, pero vamos a ver de esta manera el llamamiento especial que recibió Moisés, ¿sí? Les invito, vamos a ponernos de pie, vamos a leer junto la palabra del Señor, todo el capítulo 22. Dice así la palabra del Señor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó en medio diciendo de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo porque está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llevo yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Entonces os dejará ir. Yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para cuando salgáis no vayáis con las manos vacías,
sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspada alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. ¿No? Amén. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo a nuestro buen Señor. Amado Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos este evento que quizá lo sabemos de memoria, lo hemos leído, hemos visto películas, Señor, pero demuestran tu poder, el amor por tu pueblo, Señor. Háblanos en esta mañana. Prepara, Señor, dispón nuestros corazones, abre nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, Señor, para escucharte de una manera clara, audible en esta mañana, Señor. Espíritu Santo, muévete en la vida de cada hermano, no solo que está aquí, de aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales o que a lo largo de la semana escucharán este mensaje. Háblanos, Señor. Una vez más, Señor, te ruego que seas tú, Señor, llenándome de tu Espíritu Santo. Que todo pensamiento, que toda palabra que salga por mi boca y pensamiento que venga a mi mente provenga de ti. Es tu tiempo, Señor. Glorifícate con poder. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén. Amén. Pueden tomar asiento. Bien, mira, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo escuchaba la palabra un llamado o llamado de Dios, directamente siempre pensaba o venían a mi mente pastores, misioneros, ¿no? Personas a las cuales el Señor les habló y les llamó con un propósito especial, ¿no? Servirle a Él de manera especial, que lleven en el Evangelio, quizá lejos de sus tierras, de sus familias, ¿no? Que se dedicaran 100% a la obra del Señor. Y evidentemente ese es un llamado, ¿no? Es un llamado muy especial, es un llamado único, maravilloso, ¿no? Que el Señor nos llame a servirle, a involucrarnos completamente a su obra. Pero no es el único llamado, es un llamado. Pero el Señor, a cada uno de nosotros, aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, continuamente nos está llamando a algo especial. Mira, quiero que veamos una imagen. No sé si pueden allí compartir una imagen. Ahí está. ¿Sí? Este pintor pintó esta imagen queriendo representar Apocalipsis 3:20, ¿no? Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta ahí, llamo, ¿no? Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, ¿no? Mira, leyendo un poquito acerca de este pintor, él decía que hizo esta pintura, y si ustedes se fijan, en esta puerta no hay cerradura. No hay manera de abrir esta puerta desde fuera. Porque cuando Jesús llama, hemos de ser nosotros los que abrimos la puerta a Jesús. Y dice allí Apocalipsis, entonces dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿No? Curioso, interesante, maravilloso. El pastor Luis Calderón siempre recuerdo que dice que Dios es un Dios caballero. Dios no te va a obligar a hacer nada. Somos nosotros los que tenemos que estar sensibles a su voz, sensibles a su llamado. Dice Apocalipsis, si alguno oye mi voz, no es suficiente con escuchar al Señor. Escuchar al Señor nos tiene que llevar a dar un paso de acción, que es abrirle la puerta a Jesucristo. Entonces allí habrá una relación, estableceremos una relación con el Señor y dice allí, entonces entraré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esta imagen ilustra perfectamente lo que el Señor hace continuamente con cada uno de nosotros. Está llamando a la puerta de nuestro corazón. Está llamando a nuestra vida. Quizá no, como dije al inicio, no, para que te dediques a la obra al 100%, pero quizás sí te está llamando a tener un compromiso más serio con Él, fiel con Él, a reconciliarte con Él, a pedir perdón. No sé, el Señor tendrá un llamado a tu puerta de manera especial y única. La semana pasada, el pastor Vicente nos compartía acerca del llamado que tuvo Abraham, un llamado a dejarlo todo, a dejar su tierra e ir a un lugar incierto, pero con un propósito
divino, un propósito especial y con una promesa, o bueno, dos promesas si lo queremos ver así. En él serían benditas todas las familias de la tierra y la promesa de que su descendencia sería incalculable. Somos parte de esa herencia, somos parte de la promesa de Dios. Hoy veremos el llamado a otro de los patriarcas, otro gran hombre del Señor, un gran siervo, Moisés, también recibiendo un llamado especial, pero igual, con un propósito y con una promesa divinas. Vamos a ver, por tanto, un poco la situación, cuál era la vida de Moisés cuando recibe este llamado. El llamado en sí, no podremos analizar en profundidad todo el capítulo, pero veremos también el resultado. A un hombre que escuchó la voz del Señor y que le abrió la puerta. Empecemos en los primeros 6 versículos. Bien podríamos definir la vida de Moisés o dividir la vida de Moisés en 3 periodos de 40 años. Un primer periodo en donde vemos a Moisés como príncipe de Egipto, en un lugar privilegiado, príncipe de Egipto. Los segundos 40 años encontramos a Moisés siendo pastor de ovejas en Madián, cuidando, dice allí la palabra, de las ovejas de Jetro, su suegro. Y el tercero de estos periodos de 40 años encontramos a Moisés como el gran líder del pueblo de Dios. ¡Qué contraste! Un primer periodo viviendo con los máximos lujos, privilegios, siendo el hijo de una princesa egipcia. Sin embargo, los siguientes 40 años en un desierto, cuidando a unas ovejitas que ni siquiera eran de él. Cuidaba las ovejas de su suegro. ¿Qué tal contraste? ¿Qué habrá sido para Moisés? ¿Qué enseñanza? ¿Qué difícil debió ser esto? Hasta humillante podríamos pensar para Moisés que estuviera ahora en esta situación. Como príncipe, todos se lo hacían, lo tenía todo, era famoso. Sin embargo, ahora era un pastor y tenía que hacerlo todo por sí mismo. Estaba haciendo el mismo trabajo que le habían enseñado desde pequeño a despreciar. No, era un trabajo para los esclavos. Ahora él estaba allí. Qué experiencia más difícil, ¿no? Estaba Moisés en el punto de más humildad en su vida. Más humilde. Pero todo esto que estaba pasando Moisés estaba dentro del plan de preparación para el propósito que el Señor tenía para su vida. No era un error. Moisés estaba dentro del plan, el Señor lo estaba preparando para ser líder de su pueblo. Y curiosamente, en este punto tan humilde de su vida, en donde cuidaba unas ovejas que ni siquiera eran de él, el hecho de vivir como pastor de ovejas, el hecho de ser nómada, el hecho de estar en el desierto y depender y cuidar algo nuevo para él, no era más que una preparación porque Moisés estaba aprendiendo las costumbres de las personas que vivían en el desierto. ¿Saben por qué? Porque él tendría que cuidar del pueblo de Dios en un desierto durante 40 años. Y el Señor le estaba preparando, le estaba enseñando para que cuando llegara el momento él supiera un poco más las costumbres, las necesidades del desierto y cuidara de su pueblo. Evidentemente Moisés no sabía ni entendía nada de esto en este momento, ¿no? Pero el Señor le estaba preparando. Quizá tú has escuchado alguna vez que las circunstancias difíciles de tu vida pueden ser de gran provecho y de gran poder en manos del Señor. Es así. A veces podemos pasar por momentos de dificultad, por problemas, por baches en nuestra vida, momentos en donde nos sentimos terriblemente solos, humillados quizá, pero en manos del Señor esto se puede convertir en un arma poderosa para que otros puedan entender y llegar a los pies de nuestro Creador. Romanos 8:28 dice, todas las cosas ayudan para bien. ¿A quiénes? A los que le aman. Y Moisés amaba al Señor.
había escuchado de su palabra a través de los patriarcas, de las enseñanzas de la palabra del Señor que tenían, y él amaba al Señor. Allí, en este contexto de un Moisés humilde, allí cuidando de unas ovejas, es que llega hasta Horeb. Dice allí el relato, el pasaje que leímos, que llegó a Horeb. Otro nombre para este monte es el monte Sinaí, que sí, quizás sí lo identificamos más, ¿no? Que es el mismo monte en donde Dios más adelante revelaría su ley a través de Moisés, ¿no? Allí daría los 10 mandamientos. Es este mismo monte, el monte de Dios. Y Dios habla allí a Moisés de una manera inesperada, a través de una zarza ardiente. Pero no era una zarza cualquiera, había fuego en la zarza, pero no se consumía. No se consumía la zarza. Así que cuando Moisés vio esto, captó su atención y quiso ir a investigar. ¡Oh, qué curioso! Hay fuego en aquella zarza y no se consume. Voy a mirar a ver qué pasa. Dios a veces usa maneras inesperadas para comunicarse con nosotros. ¿No? A veces esperamos, no sé, que el Señor se revele y nos hable de una manera sorprendente, y lo puede hacer. Pero el Señor puede hablarte a través de una persona, a través de un pensamiento, a través de las alabanzas, de alguna de las alabanzas que cantamos, a través de su meditación, de la prédica. Hay muchas maneras que el Señor usa para comunicarse con nosotros, a través de un pensamiento, a través de su Espíritu Santo, lógicamente. Nuestro trabajo es ser sensibles a la voz del Señor y, como Moisés, ir a investigar. Señor, ¿me estás queriendo decir algo? ¿Qué quieres que haga? Esto que siento en mi corazón, esto que, Señor, yo siento que tú me estás llamando, confírmamelo. ¿Me estás queriendo decir algo? Quizá el Señor está poniendo en tu corazón que pidas perdón a alguien, o arregles una determinada situación con un familiar, un hermano de la iglesia. Seamos sensibles a la voz del Señor. ¿A qué te está llamando? ¿Qué te está pidiendo? No nos quedemos simplemente con siento algo en mi corazón, pero nada más. Mira, les cuento algo. Mira, el Señor, a veces venían pensamientos a mi mente o traía personas a mi mente, ¿no? Pero no hacía caso. Yo dije, ¿por qué el Señor me está? Generalmente jóvenes, ¿no? Bueno, trabajo ahí con jóvenes, generalmente me traía a mi mente algún joven. Pero una vez escuché al pastor Vicente que dijo que cuando el Señor le traía algo a su corazón, llamar a alguien o le ponía en su mente el corazón, él inmediatamente actuaba, llamaba o buscaba. No. Y realmente recibí eso del Señor. Y desde hace unos meses atrás, cada vez que el Señor trae a mi mente una persona, intento rápidamente ponerme en contacto con él. Es investigar. Antes no lo hacía. Venían pensamientos a mi mente y, bueno, oraba por ellos, ¿cómo estará? ¿Qué será? Pero ahí se quedaba. Pero no, el Señor me ha llamado ahora a investigar un poquito más. Oye, eso que siento en mi corazón, Señor, ¿por qué me traes esto a la mente? Y queridos hermanos, muchas de las veces que llamo, hablo, es porque hay algún problema, alguna necesidad. Tenemos que ser sensibles a la voz del Señor. Y cuando sintamos que el Señor nos está llamando a alguien, abrir la puerta y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? Dijo Moisés, heme aquí. ¿Qué quieres que haga, Señor? Seamos sensibles y receptivos a las sorpresas de Dios. Mucha gente en la Biblia experimentó llamados y apariciones de Dios de una manera no visible. Déjenme nombrar algunos nada más. El propio Abraham vio un horno humeante y una antorcha encendida. Esto lo encontramos en Génesis 15:17. Jacob, ¿no? Luchó con el mismo Señor, ¿no? Con un varón. Es allí donde le dijo, no te dejaré, ¿no? Palabra de Jacob, si no me bendices, ¿no? Tuvo un encuentro allí con el Señor. Génesis 32, versículos del 24 al 29. Cuando los esclavos fueron liberados de Egipto, que luego lo veremos, es parte de la promesa del Señor, Dios acompañó a su pueblo a través de una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. ¿No? Una manera visible también del Señor mostrar que Él estaba allí. Y como vimos hoy, estamos viendo hoy, Moisés habló con el Señor a través de una zarza ardiente. Cuando Moisés se acerca allí, ¿no? Las primeras palabras del Señor fueron
Moisés, Moisés, ¿no? Moisés, Moisés. Mira, esto implica el hecho de que estén diciendo, repitiendo el nombre 2 veces, implica importancia, urgencia. No es un llamado cualquiera. Mi amada esposa, cuando me llama y me dice John una vez, no hago mucho caso, ¿no? O digo, ya, mi amor, ya voy, ¿no? Pero cuando me dice John, es que tengo que ir rápido. Porque es algo urgente, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, uno de nuestros niños necesita algo. Entonces, es un llamado de John, ¿no? No es un llamado cualquiera. Quizá el Señor también nos llame así muchas veces, ¿no? Repetitivamente, John. Es ese llamado que estaba haciendo el Señor a Moisés. Y no era la única vez que lo hacía. Mira, el doble llamado que le hizo a Moisés también lo hizo con Abraham en momentos importantes. Abraham. Si estás tomando nota, Génesis 22:11. Con Samuel también lo hizo en 1 Samuel 3:10. Samuel, captando la atención. Era algo importante. Simón, ¿no? En Lucas 22:31. A Marta también. Marta. En Lucas 10:41. Al propio Saulo, cuando lo perseguía. Saulo. En Hechos 9:4. Un llamado de importancia. No es un llamado, cuando el Señor nos habla, no es un llamado cualquiera. Nos está llamando nuestro creador, el Dios Todopoderoso, y siempre te llamará repitiendo tu nombre, captando tu atención. Zoila. Alberto, ¿no? Tenemos que estar sensible al llamado de Dios e inmediatamente decir, como hizo Moisés, heme aquí, voy corriendo a abrir la puerta. Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Se entiende? El Señor continuamente nos está llamando a algo. Es nuestro papá, es nuestro padre. Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros somos insensibles a su voz. O le escuchamos y no le abrimos la puerta. O le abrimos la puerta y le decimos, muy bien, Señor, espérame aquí, ahora vuelvo que estoy muy ocupado. No, el Señor quiere que escuche su voz. Quiere que abra la puerta, pero quiere sentarse a cenar contigo, a tener un tiempo de comunión, y luego está en nosotros obedecer o no. Si no obedeces, pues como si nada hubiera pasado. No es un llamado cualquiera. Estamos llamados a escuchar, a abrirle, sentarnos y obedecerle. Y entonces allí vendrán los grandes cambios en nuestra vida. ¿Se entiende? Que el Señor nos ayude, porque a veces nos quedamos en el primer paso, ni siquiera escuchamos la voz del Señor, aun cuando nos repite nuestro nombre. Dios os ordenó, por tanto, a Moisés que se quitara las sandalias y que cubriera su rostro, porque estaba en un lugar santo. Quitarse el calzado, aún en el día de hoy, en algunas culturas es algo supremamente importante, porque muestra un acto de reverencia que comunicaba su propia indignidad ante Dios, ¿no? Es una muestra de respeto. En el Antiguo Testamento, pues evidentemente mostraba lo indignos que éramos nosotros de estar en un lugar santo. Querido hermano, aún hoy en día, acercarnos al Señor necesita y es importante tener una reverencia. Dios es nuestro amigo, ¿no? Dios es nuestro amigo. ¿Sí es tu amigo? El Señor es nuestro amigo y es un amigo cercano, pero no hemos de olvidarnos que además de nuestro amigo es el Dios soberano, el Dios todopoderoso, y que está muy por encima de nosotros, y acercarnos a Él requiere una reverencia. No podemos acercarnos de cualquier manera, frívola o con ninguna falta de respeto ni sinceridad. Es nuestro Señor, es nuestro Creador. Por tanto, hemos de acercarnos a Él, reconociendo nuestra indignidad y reconociendo quién es Él. Después de que Moisés se quita su calzado y se acerca a Moisés, Moisés le recuerda quién es. Le dice, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios se revela a sí mismo como el Dios de sus antepasados, ¿no? Su relación con los patriarcas, el pacto que él había hecho con ellos, las promesas que él había hecho a través de estos patriarcas. Este no era un Dios nuevo como los muchos que había en Egipto. Era el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob, el que se encontraba allí con Moisés.
Querido hermano, el Dios que nos llama hoy es el mismo. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Daniel. Es el mismo Dios. El Dios todopoderoso. Y qué bendición para nuestras vidas que Dios se fije en nosotros. Moisés era un simple cuidador de ovejas, quizá olvidado allí en un rincón del desierto, pero el Señor le conocía. El Señor sabía quién era. Moisés era muy importante para Dios. Tú y yo somos importantes para Dios. Estés donde estés, en la situación que estés, eres importante y valioso para Dios. Si te llama, tiene un propósito precioso, único, especial para tu vida. A partir del versículo 7, viene allí el llamado. Moisés escuchó la voz del Señor, quiso ir a investigar, estaba postrado allí ahora mostrando reverencia delante del Señor, y ahora el Señor le dice cuál era el plan que tenía para Moisés. Un plan, como se dice aquí, chupado, ¿no? Sencillo. No. Busca allí el versículo 7 hasta el versículo 10. El Señor quería usar a Moisés para liberar a su pueblo del gran imperio egipcio, del cual Moisés había oído, y los israelitas no le habían hecho caso. Y él tuvo que huir. Y el Señor le estaba llamando otra vez para que regresara, y a través de él, su pueblo fuera liberado. Fácil, ¿no? En el versículo 10, aquí el Señor le dice que ha escuchado la aflicción de su pueblo, que los va a liberar, que los va a sacar de allí, que les va a llevar a una tierra mejor, a la tierra de los cananeos, en donde fluye la miel, la leche y la miel. Y le dice en el versículo 10, ven, el llamado, ¿no? Ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Wow. Yo no sé qué pensaría, ¿no? Pero bueno, la respuesta de Moisés lo dice todo. Moisés le respondió y le dijo, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque a los hijos de Israel de Egipto? ¿Quién soy yo? Yo pensaría lo mismo, la verdad. Señor, pero ¿qué me estás pidiendo? Y es más, la respuesta de Moisés es corta. Yo le diría, pero a ver, ¿no te das cuenta que casi me matan, que tuve que huir? ¿No te das cuenta la manera como tuve que salir de ahí? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Una pregunta que quizá muchas veces nosotros le hacemos a Dios. Y esta pregunta muestra que Moisés reconoce sus limitaciones, su realidad, la dificultad del llamamiento, la magnitud de la obra que el Señor le está pidiendo. Curiosamente, en el relato, yo te invito a que leas en casa el pasaje más detenidamente, pero curiosamente uno esperaría que Dios le responda esto a Moisés. Dios no le responde a Moisés, ¿quién soy yo? No le responde, ¿quién soy yo? Y en lugar de eso, el Señor le dice, ve, yo estaré contigo. ¿Quién soy yo? No era la pregunta correcta. Ni es la respuesta correcta a Dios, la pregunta que le hacemos a Dios cuando Él nos llama. La pregunta correcta debería ser y entender es, ¿quién es Dios? Esa era la pregunta correcta. La identidad de Dios, el poder de Dios, era más importante que la de Moisés. No se trata de quién eres tú, se trata de quién te está llamando. Y por eso el Señor no le contesta. Moisés dice, ¿quién soy yo para ir? Tú dices, ve que yo voy contigo. Y eso es lo importante y eso es lo suficiente. Claro que nosotros no somos capaces y merecedores de nada. Y si somos algo es porque el Señor está con nosotros. Y si el Señor te llama a algo es porque Él te va a acompañar. Él va a estar contigo. No es en tus propias fuerzas. No es quién soy yo, sino quién es el que está contigo. Cuando reconocemos esto, cuando conocemos al Dios que está con nosotros, entonces de una manera confiada podemos dar un paso adelante a hacer la voluntad del Señor. Por muy difícil que nos parezca lo que nos está pidiendo. ¿Se entiende? No es quién eres tú, es reconocer quién está contigo. Por eso el Señor no le hizo caso, ¿no? Más bien le dijo, no,
ve, yo voy a estar contigo, no vas a estar solo. La verdad es que no importa quién es Moisés, porque Yahvé le capacitaría para la obra. Ya le estaba capacitando a través del desierto, cuidando ovejas. El poder de Yahvé estaría con Moisés. El poder de Dios Todopoderoso no le dejaría caer. No le dejaría caer. No le abandonaría en esta tarea tan grande que realizaba. Dios nos llama con frecuencia para que realicemos tareas que parecen demasiado difíciles para nosotros. Pero que esto no nos impida no hacerle caso. Porque el Señor, mira, algo que yo he aprendido en mi caminar con el Señor, cuando el Señor nos llama a algo, primero es que Él está con nosotros definitivamente. Pero segundo, es que el Señor no nos envía solos. Nos pone alrededor a personas, a veces hasta con más dones que nosotros, más capacidades que nosotros, para trabajar juntos en la obra del Señor buscando su voluntad. Aarón iba a tener su equipo, Moisés iba a tener su equipo entre los que estaba Aarón, ¿no? Y un equipo allí, él le envía, dice, ve y busca a los ancianos de Israel. No iba solo, él iba a estar al frente, el Señor iba a estar con él, pero también nos da un equipo, nos da hermanos para animarnos, para exhortarnos, para trabajar juntos. No debemos ocultarnos detrás de nuestras deficiencias, detrás de nuestra falta de tiempo, como lo hizo Moisés o estaba viendo sus circunstancias, sino que debemos mirar más allá de nosotros mismos y ver los grandes recursos disponibles que el Señor nos da. Mira, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y no estamos llamados a trabajar como llaneros solitarios. No existe el cristiano llanero solitario. Estamos llamados a trabajar en equipo. ¿Sí? ¿Amén? Estamos llamados, no somos iguales, somos diferentes, pero eso lo hace mucho más enriquecedor. Y tenemos que aprender a trabajar en equipo. No es mi ministerio, no es como yo lo hago. No, somos parte de un cuerpo y tenemos una función, pero hemos de aprender a trabajar en equipo, buscando la voluntad del Señor, buscando el propósito divino en medio de lo que nos pide. Pero el único nombre exaltado dentro de la iglesia debe ser el de Jesucristo. No el nuestro, no un ministerio, el de Cristo. Y un líder maduro y sabio lo que hará, en lugar de ponerse por encima, es ponerse por debajo para que los demás crezcan, se desarrollen y sean parte del trabajo y de la extensión del reino del Señor. Ese es el llamado que tenemos como cristianos. No un llamado a querer hacerlo todo solo, o ser llaneros solitarios, o querer ser los mejores en la iglesia. Eso no es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Jesucristo nos enseñó a ser humildes. Mira, para los que han trabajado en alguna empresa o han visto un organigrama, el organigrama de la iglesia siempre se representa en un triángulo, ¿no? Un triángulo con el pico para arriba. En donde arriba, ¿quién encontramos? Al gerente, al dueño de la empresa, luego están los encargados de área, encontramos área, y debajo los empleados, ¿no? Mira, en el reino de Dios, ese triángulo es inverso. El líder, el siervo del Señor, se pone por debajo a servir para que los nuevos creyentes, aquellas personas que están empezando de nuevo, crezcan, se desarrollen y sirvan al Señor. Ese es el llamado que tenemos. Repito, estamos llamados a trabajar en equipo. Somos un cuerpo. Y no existen los cristianos llaneros solitarios. No subsisten, ni los ministerios solitarios. Necesitamos de un equipo. El Señor siempre nos dará un equipo para trabajar cuando nos haga un llamado o nos encomiende algo. Parece que a Moisés le había quedado ya claro, ¿no? Que ya yo soy no le valió para nada, ¿no? Entonces le dice, versículo 13, y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les digo? ¿Qué les responderé? Recordemos que los egipcios tenían muchísimos dioses. Así que Moisés quería saber cuál era su nombre para cuando el pueblo hebreo le preguntara, él decirlo, y Dios le dice, yo soy. Esto implica que Dios no necesita a nadie ni a nada, que nadie está por encima de él. Esto también está conectado con la idea de que a Dios es eterno e inmutable, todopoderoso. El yo soy. ¿Quién está por encima de él? Absolutamente nadie. Este nombre yo soy
nos invita también a nosotros como hijos del Señor a rellenar los espacios en blanco que hay en nuestra vida. Mira, querido hermano, hay áreas en nuestra vida, quizás sentimos vacíos que buscamos llenar con cosas equivocadas, con bienes materiales o, si tuviera una pareja, todo cambiaría. No, querido hermano, tu espacio no lo va a llenar una persona ni algo material. Tu espacio vacío lo va a llenar el gran yo soy. El propio Jesucristo lo dijo en su palabra en el Nuevo Testamento. ¿Estás o te sientes en oscuridad? Jesucristo dice, yo soy, ¿qué? La luz. ¿Tenemos hambre? ¿Qué te dice Jesucristo? Yo soy el pan de vida. ¿Estamos indefensos? ¿Qué te dice Jesús? Yo soy el buen pastor. En el gran yo soy encontramos rellenar los vacíos de nuestra vida. Nada lo va a llenar, querido hermano, y te lo digo por experiencia propia. Nada va a llenar los vacíos de tu vida. El único que lo va a llenar por completo es el gran yo soy. Por mucho que pases necesidades, por mucho que pases circunstancias y adversidades en tu vida, te sentirás lleno, te sentirás saciado por el gran yo soy. Querido hermano, el Dios que llama a tu puerta hoy es este mismo Dios que estaba hablando con Moisés. Hebreos 13:18 dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dios había prometido grandes cosas a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, hace cientos de años atrás de este evento. Y esas promesas que hizo el Señor las iba a cumplir a través de Moisés. Dios instruyó a Moisés para que le dijera al pueblo lo que había visto y oído en este llamado en la zarza ardiente. Y Dios le prometió que cuando él fuera le obedeciera, su pueblo le escucharía. Dice allí, y oirán tu voz. Qué preciosa promesa. El Señor le está diciendo, Moisés, ve, yo voy a estar contigo. El pueblo te va a escuchar. Recordemos que 40 años antes Moisés había tenido que huir de ahí y el pueblo de Israel lo rechazó. Y ahora estaba teniendo que volver allí. Pero Moisés, algo era diferente ahora. Moisés ahora estaba con el Señor. El fuego del Señor ahora estaba con él. El poder del Señor ahora estaba con él. Y ciertamente el pueblo de Israel escucharía su mensaje. Otra de las promesas del Señor era que los llevaría a la tierra de los cananeos que fluye leche y miel. Voy terminando. Esta promesa es la promesa de la providencia de Yahvé a gran escala. Nos muestra la providencia fructífera y abundante que el Señor nos da. Ahora, no quiero entrar aquí en muchos más detalles, pero el Señor quiere bendecirnos, ¿no? El Señor quiere bendecir a aquel que llame, ¿no? Que escuche su voz y que tenga una relación con Él. Le quiere bendecir. Eso no implica, ¿no?, que nuestras vidas vayan a ser perfectas y abundantes. Eso no es lo que nos dice el Señor. El Señor lo que promete es estar con nosotros en todo momento, en los buenos, en los malos momentos. Él está siempre. Siempre está con nosotros. Pero la promesa del Señor no era solo, le dice a Moisés que liberara a su pueblo, pero no solo eso. Si ya era difícil pensar en que Moisés podría liberar al pueblo en sus propias fuerzas, evidentemente, el Señor le dice a Moisés algo más. Le dice, y yo daré a este pueblo gracia. Gracia es un regalo inmerecido. ¿Para qué? Para que no os vayáis con las manos vacías. O sea, qué locura. O sea, le dice Moisés, ve y libera a mi pueblo, ¿no? Va a ser difícil salir, pero vamos a salir, pero no solo eso, sino que van a salir con las riquezas que los propios egipcios os van a dar. Oh. Esto es para pensar, Dios está loco. No, pero, ¿qué estás diciendo? Ustedes conocen ya la historia, ¿no? Pero Dios lo que prometió a Moisés, lo hizo. Liberó a su pueblo. De una manera, seguía haciendo maravillas, ¿no? ¿Recuerdan allí cómo abrió el mar? ¿No? Para que su pueblo pudiera pasar. No solo liberó a su pueblo, sino que salieron llenos de riquezas de los egipcios. Y si leemos más adelante, cuando el Señor le pide al propio Moisés, en el capítulo 35, que construyera el tabernáculo, muchas de las cosas con las que salieron de los egipcios se usaron para la construcción del tabernáculo.
en Éxodo capítulo 35 podemos encontrar esto. El Señor conmovió el corazón del pueblo egipcio para que diera a Israel y salieran bañados de plata, de oro, de grandes vestidos. El Señor cumple sus promesas. Cualquiera de nosotros que conoce verdaderamente al Señor de una manera profunda puede sin ninguna duda confiar en Él en su futuro. Primero, porque será lo mejor. Y lo segundo, Él ya lo conoce. Él ya conoce tu futuro. Y dice Romanos 12, dice que la voluntad de Dios es que agradable y perfecta. Si podemos tirarnos a sus manos con los ojos cerrados. Porque el Señor no falla. Moisés, hasta el inicio de este pasaje, había llegado a tener una vida normal como la de cualquier persona, o incluso había bajado muchísimo. Había pasado de ser uno de los príncipes de Egipto a ser un cuidador de ovejas que ni siquiera eran de él, ¿no? Como un empleado en el desierto. Después del llamado de Dios, escúchame esto bien, con esto termino. Después del llamado divino de Moisés, después de escuchar su voz, después de sentirse inquieto, ir a ver la zarza, después de invitar a Dios, decirle, Señor, heme aquí. Moisés recibe el llamado divino, lo acepta y vive una vida centrada y alimentada en el Dios de la creación. Con muchas dificultades, lo vemos en la Biblia a través de la vida de Moisés. Un heme aquí, Señor, yo te voy a obedecer, que cambió la historia del pueblo de Israel y que cambió la historia de todo el mundo. Moisés escuchó el llamado de Dios, abrió la puerta y vivió con el fuego de Dios. Aquel fuego que no se apaga. Querido hermano, si el Señor te está llamando a algo, no dejes de hacerlo. Dile, Señor, heme aquí, lléname de ti, pero estoy dispuesto a hacerlo. Moisés pasó de ser el pastor de un pequeño rebaño de su suegro a convertirse en el pastor del pueblo de Dios. Qué maravilla, ¿no? ¿Se dan cuenta del cambio, del contraste? Hablamos al inicio de un gran contraste. Pasó de ser el príncipe de Egipto a ser un cuidador de ovejas. Y ahora estaba pasando de ser un simple cuidador de ovejas a ser el pastor del pueblo de Israel. Dice la palabra que el que se humilla será enaltecido. Y el Señor enaltece en su momento y a su manera aquel que es humilde y que le sirve, aquel que escuche su voz y le abre la puerta. Que el Señor nos ayude a ser sensibles a su voz, a abrirle la puerta, a escucharle, pero querido hermano, tenemos que obedecerle, porque si no, no pasa nada. Que el Señor nos ayude. Inclina tu rostro, vamos a orar, darle gracias al Señor por su palabra, por este tiempo. Señor, una vez más, gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias porque en realidad, Señor, a lo largo de esta semana yo he sentido como tú me decías, John. Señor, yo te pido, así como te pido para mi vida, pero para cada uno de mis hermanos, Señor, que nos ayudes a ser sensible a tu voz. A entender que cuando tú nos llamas no es un llamado cualquiera. Es el llamado de nuestro Creador. Es el llamado del Dios Todopoderoso. Es el llamado divino. Ayúdanos a ser sensibles, ayúdanos a investigar, a decir, Señor, tengo esto en mi corazón, ¿qué me quieres enseñar? Confírmamelo. Y si, Señor, si sentimos de manera clara que tú nos estás llamando a algo, Señor, que desde lo más profundo de nuestro ser digamos, heme aquí, Señor, te abro mi puerta, Señor, quiero sentarme a cenar contigo, Padre Santo. Señor, habla al corazón de mis hermanos. Mira, quizá el Señor en esta mañana te está pidiendo algo sencillo, pero difícil para ti. Quizá, no lo sé,
que hables con alguien, que le pidas perdón a alguien, que te reconcilies con él. Quizá es la primera vez que escuchas este mensaje y te está diciendo: heme aquí, estoy aquí para recibirte, abrazarte. No dejes de hacerlo. Dile: Señor, estoy dispuesto a hacerlo aunque me cueste. Quizá el Señor te está pidiendo: reconcíliate con alguien, o pídele perdón a alguien que te ha causado mucho daño. Y dices: no lo puedo hacer, Señor. Recuerda que el Señor está contigo. Dile: Señor, no puedo, necesito de tu ayuda. Pero no dejes de hacer caso omiso al llamado de tu Creador. Si algo sientes en tu corazón, busca luego en la intimidad a Dios y dile: Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Por qué siento esto? Este pensamiento, ¿por qué? Quizás te está poniendo en tu mente, en tu corazón ahora el nombre de una persona. No lo dejes pasar, investiga, dile: Señor, ¿qué quieres, Señor? Ora, llama a esta persona. Dile: Señor, si esto viene de ti, reafírmalo en mi mente, en mi corazón. Señor, ayúdanos a ser sensibles a tu voz. Abrir la puerta a pasar tiempo contigo y a obedecerte, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias porque te fijas en nosotros, sin merecedores de nada. Pero es una muestra más de tu inmenso amor. Te alabamos, te exaltamos. El gran yo soy. Tú eres el gran yo soy. Exaltado sea tu nombre. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.